Bienvenida como miembro de la Asociación Colombiana de Derechos de Seguros, puntualmente parte del capítulo Barranquilla. En esta ocasión, pues contando con el privilegio de la compañía de todos ustedes y especialmente pues, en esta ocasión con la doctora Carmenza, la presidenta, nuestra presidenta de la asociación, y la doctora Nali Manjarres que nos van a acompañar en este espacio. Doctora Carmenza, me encantaría nos brindar a usted unas palabras de bienvenida para arrancar con broche de oro este espacio que nos corresponde en el día de hoy. Claro que sí, mil gracias, Alex. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias en particular al capítulo de Barranquilla por esta iniciativa, por la preparación de esta tertulia y esta gran oportunidad. Como lo mencionábamos con ocasión de nuestro encuentro anterior, queremos hacer algunas tertulias que complementen los temas tratados en el encuentro. Eh, Obviamente, no en un espacio como el encuentro que tuvimos, pues no hay mucho tiempo para desarrollar cabalmente, suficientemente los temas, pero se trataba de dejar planteados en muchos casos los temas, posiciones a veces incluso ambivalentes, para seguir desarrollándolas y trabajándolas conjuntamente ya a manera de tertulias. De manera que muchísimas gracias al capítulo de Barranquilla por esta invitación, este esfuerzo y magnífico además el tema que han escogido sobre las prácticas de autoprotección de los tomadores asegurados en su papel de consumidores financieros. Pero entonces te paso la palabra para que presentes a quien va a ser nuestra conferencista y bueno, bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carmenza. Y curiosamente se me olvidó presentarme. Mi nombre es Alexander Gómez, para los que no me conocen. Tengo el privilegio, pues, de acompañar en este espacio como moderador y presentar a nuestra hoy conferencista, la doctora Nasli Manjarres Pava, que nos va a acompañar con la tertulia denominada Las prácticas de autoprotección propias de los tomadores asegurados como consumidores financieros. La doctora Nasli es abogada especialista en seguros y derecho procesal civil de la Universidad Externado de Colombia, especialista en seguro de daños y prestación de servicios de la Universidad Pontificia de Salamanca, magíster en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y es actualmente directora de Asuntos Legales de la Regional Norte de Sura Colombia. Eh, a título de explicar un poco la metodología, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Nasli para que nos acompañe con su presentación y aquellas personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta o quieran hacer alguna interpelación, el chat de este espacio de Zoom va a estar absolutamente disponible para que ustedes vayan enviando a través de ese medio sus preguntas y al final de la intervención de la doctora Nasli, yo con mucho gusto se las iré compartiendo para que ella nos complemente su presentación. Como bien lo dijo la doctora Carmenza, durante el Congreso de Acoldese que se celebró en la ciudad de Cali este año, tuvimos una de las charlas que se denominó la influencia del derecho del consumo, o uno de los paneles, la influencia del derecho del consumo en el contrato de seguros. De ahí la importancia de la complementación con la expertise y la experiencia académica que ha tenido la doctora Nasli en el estudio de este tema, especialmente en relación con la autoprotección. Yo creo que sin más preámbulos, doctora Nasli, tiene usted el uso de la palabra y para nosotros es un placer y un privilegio tenerla en este espacio. Gracias, doctor Alex, por la presentación. Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes, buenas noches ya casi. Primero, pues darle las gracias al capítulo de Acoldese Barranquilla, Acoldese, a la doctora Carmenza por esta invitación para conversar un poco sobre el tema de las prácticas de autoprotección de los asegurados y tomadores como consumidores financieros. Entonces, pues en la tarde de hoy le agradezco primero a Vanessa que me ayude con la presentación para ir proyectándola. Si la pones grande, Vanessa, te agradezco. Perfecto. Ahí. Ahí. Bueno, así se ve.
Entonces, bueno, buenas tardes para todos. La presentación que vamos a realizar la hemos denominado la autoprotección del asegurado en el marco jurídico colombiano y tiene su base justamente en una investigación y el estudio que se realizó y que condujo posteriormente a la elaboración del artículo que se denomina las prácticas de autoprotección propias de los tomadores asegurados como consumidores financieros, que fue publicado a principio de año por la Universidad Javeriana, en conjunto pues con la Revista Iberoamericana de Derecho de Seguro. Creo que ahí no se ve muy bien pues en la presentación, pero sí me gustaría aclarar pues que las ideas, los conceptos y las opiniones que vamos a tratar en la tarde de hoy son estrictamente académicos y profesionales, y que nada pues van a comprometer la posición oficial pues de la empresa para la cual trabajo, y que pues nuestro objetivo es que realicemos un debate constructivo sobre la temática que estamos abordando y que pues es solamente académica e investigativa. Adelante, Vanessa. Así, exacto. Entonces, ¿cuál va a ser, cuál será como la estructura de nuestra presentación o el camino que vamos a recorrer respecto a lo que vamos a conversar? Inicialmente me gustaría como comentarles que todo este análisis y esta investigación surgió por el desconocimiento o la falta de utilización del artículo 6º de la Ley 1328 del 2009, que es el que regulaba las prácticas de autoprotección de los consumidores financieros, o que regula puntualmente en este caso para el contrato de seguro, conduciendo a que las altas cortes o las autoridades judiciales desconozcan la aplicación de este artículo o la utilización del artículo, y que más bien, como nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, la tendencia ha sido una tendencia proteccionista para los consumidores, ignorando incluso normas superiores de orden constitucional como la que se encuentra pues consagrada en el artículo 95 de la Constitución Nacional, relacionada pues con el respeto de los derechos ajenos y no abusar de los propios. Y como resultado de esta investigación, lo que hemos encontrado es que se fomenta pues una cultura de fraude, en donde no se dan a conocer la información clara o expresa respecto a la información que tiene pues el asegurado, o que se firmen contratos sin leerlos, o se omita información importante. Entonces vamos a abordar el contexto legal de esta situación y las tendencias recientes de las diferentes entidades. Primero vamos a comenzar, como lo ven en la diapositiva, haciendo una pequeña reseña respecto a lo que ha sido la posición de la Corte Constitucional frente al contrato de seguros, y luego vamos a descender ya en lo que es la legislación y la jurisprudencia relacionada con el consumidor financiero, las prácticas de autoprotección y la tendencia actual de la Corte Constitucional. Posteriormente, ya ahí sí llegaremos a las conclusiones y también al enfoque que se le ha dado relacionado con la categorización del consumidor financiero, la educación al consumidor, las responsabilidades que encontramos en el intermediario de seguros y las prácticas de autoprotección, o las prácticas que consideramos que se deben implementar a continuación. Adelante, Vanessa. Entonces, primero llegamos al punto de cuál ha sido pues la posición de la Corte Constitucional frente al contrato de seguros, ¿cierto? Tal vez creo que la mayoría de los que podemos estar en esta tertulia el día de hoy hemos conocido cuál ha sido pues la posición de la Corte Constitucional frente al contrato de seguros, pero vamos a hacer un pequeño recorderis para llegar al punto. Y todos podemos saber que desde que se creó, desde que comenzó su vigencia la Constitución del 91, junto con la creación de la Corte Constitucional y la acción de tutela, cambió, se transformó significativamente el sistema jurídico del país, ¿cierto? Y esta transformación también trajo su impacto en el derecho comercial y en el derecho civil, donde se produjo o llevamos a un proceso de constitucionalización. Y eso trajo como resultado, obviamente, que muchas normas o que las normas se han limitado a la interpretación jurisprudencial que se ha dado por las diferentes cortes. Entonces encontramos en todo este recorrido que se ha dado por parte de la Corte Constitucional una primera etapa en donde la Corte Constitucional consideraba inicialmente o descartaba
que se dirimieran conflictos derivados del contrato de seguros a través de la acción de tutela. Y para esto encontramos una primera postura, que es la sentencia T-189 de 1993. En donde pues la Corte en ese momento establece que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para debatir derechos de naturaleza contractual. Sin embargo, la Corte, ya lo que llegando a lo que es principios del siglo XXI, la Corte comienza a cambiar su tendencia, su postura respecto a la procedencia de la acción de tutela en contra de las compañías de seguros y la admite como un mecanismo transitorio. Este cambio fue lo que generó en ese momento una pugna entre el principio de la autonomía privada contractual y los derechos fundamentales como la igualdad y la vivienda digna. Y en este punto, ya en este segundo, como en este segundo eslabón, encontramos una sentencia importante que es la sentencia T-1165 del 2001, en donde tal vez muchos lo recordarán, se trataba de un accionante que padecía VIH-Sida y él estaba solicitando la expedición de un contrato de seguro vida al grupo de deudores para efectos de la adquisición de un crédito de vivienda y había sido rechazado por las aseguradoras basándose esencialmente en el artículo 56 del Código de Comercio. En este punto, la Corte lo que menciona y lo que señala es que consideró que era abusiva y discriminatoria la posición de las compañías de seguros y violaban, y que en ese momento pues estaban violando los derechos como la vida, la igualdad, a la vivienda digna y la dignidad. Posteriormente la Corte comienza también a cambiar y a morigerar un poco esa posición que traía frente a la acción de tutela y la encuentra procedente frente a los seguros de vida, cuando pues, el asegurado se encontraba en condiciones de indefensión. Ya en lo que es la segunda década del siglo XXI, puntualmente, podríamos decir especialmente entre los años 2013 a 2016, la Corte Constitucional refina su posición sobre la acción de tutela en relación con las compañías de seguros y establece unos puntos claros o unas reglas para la procedencia de esta acción de tutela y puntualmente lo que señala, algunos de los puntos que señala es, primero, pues que la acción de tutela procede contra las compañías, dado que la Constitución la define como una actividad aseguradora pues de interés público, que es de interés público. Segundo, pues que no es aplicable para resolver problemas contractuales y pecuniarios derivados de contratos de seguros, lo cual sigue siendo competencia pues de la jurisdicción civil, que es procedente cuando exista un riesgo de sufrir un daño pues irreparable y que los mecanismos normales pues no sean adecuados y suficientes. Y también incluso se presume pues la falta de idoneidad de los medios judiciales ordinarios cuando se trata de un sujeto de protección, de especial protección constitucional. Sin embargo, en este lapso entre 2013 a 2016, podríamos considerar que de acuerdo a la investigación realizada no encontramos como una referencia a los deberes de autoprotección del consumidor financiero que habían sido creados en el 2009, y más bien lo que se hace, tal vez hay una referencia un poco o muy tangencial al principio pro consumidor relacionado pues con que las cláusulas ambiguas o vagas en los contratos de seguros deben interpretarse pues a favor del asegurado. Adelante, Vanessa. Entonces, a continuación vamos a descender un poco ya más en lo que es la legislación y la jurisprudencia relacionada con el consumidor financiero y las prácticas de autoprotección. Entonces, hablando puntualmente lo que es el consumidor financiero y sus, podríamos decir como los antecedentes legales, encontramos que desde la Ley 45 de 1990, pues se marcó, o podríamos decir un hito en Colombia, a ser la primera en considerar pues a las tomadoras asegurados como un consumidor y introdujo pues especiales modificaciones para proteger y para generar una competencia justa y salvaguardar pues los intereses de los consumidores.
La ley 45 de 1990, podemos recordar o recordemos que se incluyó una serie de cambios muy importantes, como por ejemplo la reducción del plazo para proteger u objetar para pagar o objetar reclamaciones, otorgar el mérito ejecutivo pues a la póliza, también la obligación para las compañías de seguros de presentar por escrito de manera clara y lo que son las exclusiones y las coberturas de las pólizas, que las pólizas pues estuvieran redactadas en español y que fuesen comprensibles para el asegurado. Y allí, junto con la ley 45 del 90, encontramos que se une con la Constitución del 91, cuando se expide y entra en vigencia la Constitución, pues encontramos finalmente que la actividad aseguradora es una actividad que se consagró como de interés público en el artículo 335 y asimismo dentro de los derechos colectivos se consagró pues la protección de los consumidores en el artículo 78 de la Constitución Nacional. Luego, un tiempito después, entonces se expide el decreto 663 de 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que también introdujo importantes medidas para proteger a los consumidores, especialmente a los tomadores y asegurados, en medidas como pues la libertad para contratar seguros y elegir a sus aseguradoras, la prohibición de formalidades no previstas por la ley para acceder a indemnizaciones, la prohibición de prácticas que retrasaran pues el cumplimiento de obligaciones del contrato de seguros. Y ya posteriormente encontramos la expedición de la ley 795 del 2003, que reforzó aún más la protección para el consumidor. En esta ley de esta ley 795 del 2003 podemos resaltar pues que se consagró el deber de debida diligencia y suministro de información a los consumidores por parte pues de las aseguradoras, la prohibición de práctica de cláusulas abusivas y se crea la figura del defensor del cliente para representar al consumidor ante las entidades vigiladas. Estas reformas representaron un avance significativo en la protección de los derechos del consumidor, pero sin embargo luego encontramos a la ley 1328 del 2009, ¿cierto? Que marcó definitivamente un antes y un después en la regulación del sector financiero en Colombia. Y se centró puntualmente en la protección del consumidor financiero. Ya con la ley 1328 podemos encontrar que esta trae una definición del consumidor financiero y proporciona una definición que es amplia y clara respecto al consumidor financiero, incluyendo no solamente a los clientes, sino también a los usuarios y clientes potenciales, y amplió pues el alcance de la protección al consumidor. Esta ley pues también trajo consigo un régimen de protección, creó un marco integral de derechos y obligaciones. Se fomentó pues la educación financiera, la regulación de prácticas de mercado y creó la figura del defensor del consumidor financiero, que se instituyó como un mecanismo adicional para proteger los derechos de los consumidores. Ahora, entramos entonces, estábamos hablando de la ley 1328, ¿cierto?, de 2009, y entramos al punto del artículo, pues que fue como toda la base de la investigación, es el artículo 6º de la ley 1328, que es el que contempla las prácticas de protección propias de los consumidores financieros. Entonces, en esta ley 1328, que establece un marco regulatorio para las relaciones entre los consumidores y las entidades financieras, no solo definió los derechos de los consumidores y los usuarios del sistema financiero, sino que también trajo consigo esos deberes de autoprotección para los consumidores. En este artículo 6º encontramos cuáles son esas prácticas de autoprotección que podemos detallar o puntualizar algunas de la siguiente forma. Primero, pues el deber de verificar que la entidad con la que se desea contratar está autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Como consumidores financieros tenemos el deber de informarnos de los productos o servicios que estamos adquiriendo, incluyendo lo que son condiciones, derechos, obligaciones, costos, exclusiones y las restricciones. Debemos seguir, también nos dice que debemos seguir las instrucciones y las recomendaciones de la entidad vigilada sobre el uso del producto o el servicio financiero que estamos adquiriendo. Ojo con esto, examinar cuidadosamente los términos y condiciones de los contratos y conservar copia de los documentos.
Y también, por supuesto, pues conocer los canales a través de los cuales se pueden presentar las peticiones, quejas o reclamos. Y estas, adelante, Vanessa. Adicionalmente, esta norma tiene dos parágrafos. El primero, pues, es el que hace alusión a que, a pesar de que se contemplan unos deberes para el consumidor financiero, pues se establece que el no ejercicio de estas prácticas de autoprotección no pueden implicar la pérdida o desconocimiento de los derechos que se les son propios a las entidades vigiladas. Y el segundo parágrafo que dice, pues, que hace alusión a que los consumidores financieros debemos tener el deber de suministrar información cierta, suficiente y oportuna a las entidades vigiladas. Estas directrices, cuando comenzamos como a revisar todo lo que era el desarrollo de este artículo, nos dimos cuenta incluso que en la exposición de motivos para la expedición de la ley, se establecía que lo que se buscaba con la redacción de esta norma puntualmente era establecer un equilibrio entre las relaciones que existían entre el consumidor financiero, pues, y las entidades vigiladas, y que fuese, pues, una obligación recíproca. Se reconoció, pues, la necesidad de que los consumidores proporcionaran una información precisa, suficiente y actualizada como contrapartida a los deberes que les correspondían, pues, a las entidades financieras. Ahora, ¿cuáles son cuál ha sido como la posición? Vamos a entrar como a revisar cuál ha sido la posición que han asumido diferentes entidades o autoridades frente a los deberes de autoprotección en el contrato de seguros. Aquí estamos analizando, llegamos primero a lo que es la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, la Superintendencia Financiera, en la investigación y el análisis que se realizó, encontramos un concepto del año 2013 en el cual, pues, la Superintendencia Financiera lo que dice es que, venga, los consumidores financieros no tienen la obligación, no tienen obligaciones a su cargo. Estos son simplemente deberes que se ponen a su disposición, pero finalmente no tienen obligaciones a su cargo, y será el perfil de cada consumidor y la dinámica de la relación que se surta entre la entidad vigilada la que finalmente va a determinar el marco en que se pueden mover los derechos y los alcances de las obligaciones que tenga el consumidor. Sin embargo, dentro de las decisiones revisadas y que han sido emitidas por la Superintendencia Financiera en sede jurisdiccional dentro del ejercicio de la acción de protección al consumidor, encontramos algunas decisiones, puedo decir precisamente o justamente que las que se revisaron iban entre los años 2014 a 2018, en donde la Superintendencia Financiera sí ha sido exigente frente al cumplimiento de los deberes por parte del tomador asegurado, de los consumidores, en cuanto a cuestionar la falta de lectura del contrato de seguro como un incumplimiento a los deberes de autoprotección y una violación al artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Justamente, pues se analizaron varias decisiones en las cuales, de pronto a manera de ejemplo, podríamos traer a colación una en la cual, pues, hay una usuaria consumidora, pues, que realizó una solicitud de crédito rotativo, una tarjeta de crédito con cargo a libranza, 2 pólizas de seguros de vida individuales, y la persona lo que manifestó, pues, es que no había leído los documentos que fueron puestos a disposición. En este caso puntual, que es del año 2018, la Superintendencia Financiera dice y señala, pues, que quedó probado dentro del proceso la falta de diligencia de la consumidora en dar aplicación a las medidas de autoprotección establecidas en el artículo 6 de la Ley 1328, que se comprobó, pues, que la persona no había leído los documentos, y en ese caso puntual se absolvió al banco y a la aseguradora de las pretensiones de la demanda. Y así como este caso que les menciono, encontramos varias situaciones y varios casos que se analizaron, como les mencionaba, entre el año 2014 a 2018, en donde justamente la posición de la Superintendencia Financiera es que no se estaban cumpliendo por parte de algunos de los consumidores financieros el deber de lectura, de debida diligencia y de cuidado frente a los documentos que se ponían a su disposición, y por tanto, pues, se entendía violado el artículo 6 de la Ley 1328. Asimismo, también entramos a analizar
puedes continuar, Vanessa. Entramos a analizar también algunas posiciones que han sido asumidas por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Pues todos sabemos que el Tribunal Superior de Bogotá recibe en sede de apelación las decisiones que son emitidas por la Superintendencia Financiera con ocasión de las acciones de protección al consumidor financiero, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta presentación, les traemos a colación 4 decisiones que fueron analizadas para efectos de la investigación y el estudio que se realizó, que fueron emitidas por esta entidad, en la cual, finalmente, pues, se tornan en diferentes posiciones por parte del tribunal en torno a los deberes de autoprotección del consumidor financiero. Tenemos un primer caso que lo podríamos decir, pues el último número es el 955 del 2021, en el cual pues aquí lo que encontramos es que el demandante pues manifestó que no leyó los documentos, se acreditó pues que la persona no leyó los documentos, y en esa sentencia puntual, el tribunal lo que decide o lo que manifiesta, concluye, es que el asegurado no pierde sus derechos por no haber leído el contrato y por tanto pues se concedieron incluso las pretensiones de la demanda. Sin embargo, posteriormente encontramos otras decisiones que ya van cambiando un poco esa decisión que les mencionaba, y es esta segunda, podríamos decir que es la 8801 de 2021 del Tribunal Superior de Bogotá, en la cual el demandante pues manifiesta que leyó el contrato pero que no le generó ninguna inquietud. Y este caso puntualmente pues me llamó mucho la atención, es de pues una persona jurídica en donde su representante legal es citado a interrogatorio de parte, y el representante legal al momento de absorber el interrogatorio lo que manifiesta es que él sí recibió los documentos, los recibió en su correo electrónico, los revisó y se dio cuenta pues que estaban consignadas pues todas las garantías que se le exigían a la persona jurídica, las coberturas que tenía, pero que eso no le generó ninguna inquietud. Y aquí, pues finalmente lo que termina concluyendo el tribunal es que se observó que el demandante, pues, incumplió los deberes de autoprotección porque no se informó sobre los productos o servicios que estaba adquiriendo y que no indagó sobre las condiciones generales del mismo. Y que en ese caso, entonces, se declaraba aprobada la excepción de anulabilidad del contrato de seguro porque se incumplió una de las garantías que estaba prevista dentro del contrato de seguro. Posteriormente, pues tenemos también una decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que es la que termina en 252 del 2021. En este caso, es una persona pues que era docente, es docente, y pues manifiesta que sí se le pusieron los documentos a su disposición para que los revisara, pero que ella no los leyó, no leyó la documentación y que simplemente la firmó. En ese caso, el tribunal hace una explicación bastante amplia de lo que es la Ley 1328 del 2009 y puntualiza en los deberes de autoprotección que le competen al consumidor financiero, en este caso a la persona como asegurada. Pues señala puntualmente que era una persona especialista en 2 ramas del conocimiento, no dice cuáles, que tenía el deber que así como tenía el derecho de ser informada, pues también este no es un derecho que es absoluto de los consumidores financieros, sino que eso implicaba que ella desplegara una actividad tendiente a informarse sobre lo que estaba, sobre el producto que estaba adquiriendo. Y ella pues ya había confesado que pese a su nivel de conocimiento no leyó la documentación correspondiente y se limitó simplemente a firmarlo. En ese caso, lo que hizo el tribunal fue que condenó a la aseguradora al pago del 50% del saldo insoluto de la deuda, es decir, le impuso como se trataban de obligaciones iguales, le impuso el otro 50% a la asegurada y solamente condenó a la aseguradora al pago del 50% del saldo insoluto de la deuda, como les había mencionado. Y luego la siguiente decisión que les traigo aquí a colación es del año 2022, en donde justamente el asegurado pues manifestó que no leyó el contrato. Este sí puntualmente dice que lo comenzó a suscribir, comenzó a suscribir la solicitud de seguro, pero que no leyó
los documentos que se ponían de presente, y el tribunal reitera pues que se violó el artículo 6º de la ley 1328, que el asegurado pues no se informó sobre los productos o servicios que estaba pensando adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, y en este caso, pues en el interrogatorio de parte también, cuando se le indagó al demandante sobre la lectura, pues él afirmó pues que se había incluso autorizado a la asesora del banco para que diligenciara la información, pero que él solamente plasmó su rúbrica dentro de la declaración de asegurabilidad. En ese caso, finalmente, pues la conclusión del tribunal fue negar las pretensiones de la demanda. Puede seguir, Vanet. Y aquí, pues por último, en cuanto a decisiones de las Cortes, tenemos también una decisión que me llamó mucho la atención, que es de la Corte Suprema de Justicia. Esta es del año pasado. Esta decisión que emite la Corte Suprema de Justicia llega a la Corte en sede de tutela por una decisión que emitió el Tribunal Superior de Bogotá, justamente, en donde se presenta la acción de tutela, considerando pues que no había sido conducente con la posición que ha venido teniendo pues la Corte Constitucional frente al contrato de seguro. Pero la Corte Suprema ratifica la posición del Tribunal Superior de Bogotá y es muy enfático en lo que aquí sucede. Fíjense de qué se trata. Es una persona que es profesional del derecho, que trabaja en una corporación a nivel nacional y que, pues, según lo que mencionan en toda la decisión, es una persona que se desempeñaba en un alto cargo dentro de la Administración de Justicia. Este es un proceso en donde se demandaba también a la financiera Juriscot, ¿cierto? Entonces aquí lo que finalmente termina manifestando el tribunal, hablando puntualmente del Tribunal Superior de Bogotá, y ya les digo lo que dice la Corte, el tribunal dice que no se trata de una consumidora desprevenida, ¿cierto? O carente de medianos conocimientos jurídicos para entender y medir el alcance de ocultar información requerida en los formatos. Puntualmente, y luego llega a señalar pues, que se trata de una profesional del derecho con avanzada formación que le había permitido pues, ejercer con tal dignidad, en donde como nadie debía conocer lo que implica faltar a la verdad en una declaración que comporta responsabilidades de diferentes naturalezas. Cuando esto llega a la Corte Suprema al analizarlo lo que dice es que no observó ninguna irregularidad o desafuero por parte del Tribunal Superior, y que incluso pues el Tribunal Superior adoptó esa decisión con base en el material probatorio del cual se extrajo la intención de la solicitante de adquirir el seguro, incluso de no informar la patología que padecía. Y ese análisis pues se apoyó en la jurisprudencia reiterada de la Corte, que impone el deber de buena fe para todas las partes del contrato sin poner cargas exclusivas para una sola de las partes. Entonces, en esta decisión, lo que se hace puntualmente es ratificar la posición pues, del Tribunal Superior de Bogotá, y la Corte Suprema de Justicia ratifica la decisión del tribunal y la acoge, incluso exigiéndole a esa profesional del derecho el deber que había tenido entonces de leer o de conocer los documentos que se habían puesto a su disposición. Adelante, Vanessa. Ahora ya entrando un poco a cuál ha sido entonces la tendencia de la Corte Constitucional frente al tomador asegurado como consumidor financiero, ya allí sí nos apartamos un poco de esta tendencia que tal vez trae la Superintendencia Financiera, el Tribunal Superior de Bogotá y lo que encontramos en la Corte Suprema de Justicia, porque al realizar como el análisis de las decisiones emitidas por la Corte Constitucional en los últimos años, encontramos que la referencia al consumidor financiero es una referencia muy tangencial o sutil, en donde luego del análisis de varias sentencias, podríamos decir que el análisis fue entre los años 2017, 2022 más o menos, lo que encontramos es que finalmente pues la Corte Constitucional reitera pues la protección al consumidor, reconociendo la vulnerabilidad que tiene el consumidor frente a la relación contractual pues, con las aseguradoras. Sin embargo, encontramos unas referencias puntuales a
el deber cualificado de información. Y la Corte Constitucional destaca la obligación, más bien la obligación o el deber que tiene el asegurado de suministrar una información veraz y completa a la aseguradora. Y encontramos una decisión puntual en donde habla del deber cualificado de información, que implica pues que se deben declarar todas las situaciones que puedan afectar el riesgo, permitiendo pues a la aseguradora que evalúe adecuadamente el riesgo y la prima. También encontramos pues que la Corte Constitucional reitera lo que ya todos conocemos, que es el principio de la buena fe, que debe ser debe ser recíproco, ¿cierto? De compañía de seguros hacia el asegurado y del asegurado hacia la compañía de seguros. También encontramos que hay una mención de la Corte Constitucional al consumidor financiero calificado, y esto puntualmente se da en una sentencia en la cual hace mención a que no procedió en ese caso pues la acción de tutela, porque no se había satisfecho pues el requisito de subsidiariedad, y en ese caso pues se menciona que esa persona había solicitado varios créditos, se le habían otorgado, y que no era un consumidor financiero cualquiera, sino que era un consumidor financiero calificado. Pero es una referencia muy sutil que hace la Corte Constitucional en ese caso. Ahora, de pronto, como para actualizar un poco la investigación que en su momento también se realizó, y revisando encontramos que, por ejemplo, el año pasado se emitió la sentencia T-382 del 2023, en la cual pues la Corte Constitucional reitera la aplicación del principio pues pro consumatore, y pues que las cláusulas que puedan ser ambiguas o vagas pues deben interpretarse a favor del asegurado. Y este año encontramos una sentencia que es la T-242 de 2024, en la cual la Corte Constitucional resalta la acción de protección al consumidor, y puntualmente menciona que constituye un mecanismo eficaz para resolver conflictos derivados del contrato de seguros, y que se resuelve incluso en menor tiempo. Y aquí ellos incluso le preguntaron a la Superintendencia Financiera cuál era la estadística, en cuánto se demoraban para resolver una controversia relacionada con el contrato de seguros. La información que daba la Superintendencia era que se demoraban entre 165.8 días. Así que este término pues equivale a 5 meses y medio, lo que hace que esta acción sea particularmente expedita. Me voy a pedir un minutico aquí, que creo que me veo muy oscura. Permítanme un momento. Bueno, creo que ahora sí volvió. Bueno, entonces les mencionaba la sentencia T-242 de 2024. Ahora continúa Vanessa. Gracias. Hacia abajo. Entonces, no, Vanessa, adelante. Adelante, te fuiste hacia atrás. Gracias. Entonces, fíjense que hemos abordado como todas cuáles son esas posiciones que han tenido las diferentes corporaciones, Superintendencia Financiera, Tribunal Superior de Bogotá, Corte Suprema de Justicia, y un poco la tendencia de la Corte Constitucional. Pero dentro de la investigación que realizamos no nos limitamos como a pues cuáles eran estas posiciones, sino también a mirar cuáles podrían ser las diferentes soluciones frente a los asegurados, al tomador, y a la categorización entonces del consumidor financiero. Entonces, aquí ¿qué encontramos? Pues que para la Corte Constitucional lo primordial es proteger a los consumidores financieros con menor educación. Y eso lo que ha conllevado es a extender esa protección a todos los consumidores, ampliando el concepto de igualdad. Sin embargo, para mitigar lo que son los fraudes y los abusos, lo que encontramos pues es que es esencial comenzar a clasificar a los consumidores financieros. Y para traer esa clasificación, que esto es una propuesta dentro de la investigación y el análisis que se realizó, pues
estudiamos como diferentes decisiones, incluso a nivel internacional encontramos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea tiene un concepto de consumidor medio y que lo define como aquel consumidor que es informado y capaz de analizar una información sobre bienes y condiciones de comercialización. Y allí encontramos también en el análisis y toda la investigación que realizamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también tiene en cuenta 3 criterios para clasificar a los consumidores y los clasifica en consumidor medio, que es aquel que tiene una información básica y razonable, el consumidor selectivo, que es el que es un poco más informado y atento, y el consumidor especializado, que es aquel consumidor que está totalmente informado sobre el bien o servicio que está adquiriendo. Ya desembocando un poco en Colombia, encontramos, fíjense, que el Consejo de Estado, que ha consultado al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este tema, en relación con el tema de marcas, clasifica al consumidor de acuerdo con su experticia. Lo clasifica en profesional, experimentado y consumidor medio. Y este último, que es el consumidor medio, es considerado como el consumidor común, que es aquel que es el corriente o con un conocimiento y una capacidad de percepción mediana, podríamos decir. También encontramos que el mismo Tribunal Superior de Bogotá tiene una clasificación del consumidor frente a lo que son temas de publicidad engañosa y también en algunos casos ha hablado del consumidor medio. Y lo que nosotros traemos a colación o concluimos de toda la investigación que se realizó es que ojalá en algún momento, para efectos del contrato de seguros, también fuese posible realizar esta clasificación de acuerdo al consumidor para que todos pues no seamos clasificados o evaluados con el mismo rasero, ¿cierto? Adelante, Vanessa. Ahora, en cuanto a cómo podríamos también mejorar estas prácticas de autoprotección o cómo podríamos llevar a que nosotros como consumidores tengamos un poco más interiorizados estos deberes, es potenciar la necesidad de educación del consumidor financiero, ¿cierto? Entonces, dentro de todo el análisis que se realizó, encontramos cómo en América Latina todavía existe un desafío importante y crucial para que se permita y fomente pues la educación de los ciudadanos en el ámbito financiero y que se disminuya pues la brecha entre la solvencia económica, la educación y la capacidad de negociación de los consumidores. Incluso lo que evidenciamos es que los programas educativos del gobierno, incluso de los colegios, entidades, universidades deben fomentar e incluir la educación financiera al sistema educativo. Una propuesta pues adicional, adelante Vanessa, la siguiente, una propuesta adicional también para efectos de mejorar las prácticas de autoprotección y de recordarle, de que nos recuerden a todos, porque todos hacemos parte del sistema financiero, también es la responsabilidad del intermediario de seguros, ¿cierto? El intermediario de seguros es crucial, es importante teniendo en cuenta que es aquel personal o la persona que se considera capacitada para informar pues a todos nosotros como consumidores respecto a la información o al seguro que se está contratando. Entonces es la persona que se considera capacitada para suministrar esta información. En ese sentido, pues es importante que enfaticemos en la responsabilidad del intermediario de seguros en el suministro de la información que se entrega pues al consumidor, al tomador asegurado respecto al producto ofrecido. Adelante, Vanessa. Ahora, ¿cuáles son esas prácticas de implementación que dentro de toda la investigación que se realizó y el análisis encontramos que principalmente para fomentar también estas prácticas de autoprotección, también necesitamos en las entidades financieras y aseguradoras, pues encontrar personal capacitado que permita o que pueda orientar y transmitir información y conocimiento a todos los usuarios respecto a los derechos y las obligaciones que se adquieren con una póliza, canales de atención eficientes que puedan brindar información clara y precisa sobre la póliza, información transparente, entregar catálogos informativos, ya sea en formato físico, virtuales, explicando los derechos y las obligaciones de los consumidores,
sin tecnicismos ni vocabulario jurídico complejo. Adelante, Vanessa. Incluso hay medidas adicionales que incluso han sido sugeridas por la misma Corte Constitucional en diferentes sentencias en donde la Corte lo que señala es, venga, ustedes como compañía de seguros también tienen el deber de hacer modificaciones en el diseño de las pólizas. Y la Corte Constitucional lo que ha señalado es que es crucial que se hagan ajustes, por ejemplo, en el uso o en la forma en cómo se ven los contratos de seguros, utilizando negrillas, cursivas, tamaños, colores destacados para facilitar la orientación del cliente. Incluso la Corte recomienda utilizar fotografías, gráficos, símbolos que reduzcan la cantidad de textos y utilizar formatos claros con textos organizados y transparentes y que sean adecuados al nivel de comprensión del consumidor. Además, ellos pues nos recomiendan que es necesario evitar documentos extremadamente largos y proporcionar información básica y concisa. Estas recomendaciones incluso vienen por parte de la Corte Constitucional desde el año 2017 en la sentencia T071 de 2017. Adelante, Vanessa. Ya pues a manera de conclusión de lo que hemos venido conversando, fíjense que llegamos primero como a mirar cuál era el desarrollo que había dado la Corte Constitucional a la procedencia de la acción de tutela frente al contrato de seguro, desembocamos en el consumidor financiero, las prácticas de autoprotección, y ahora último les comenté como un poco cuáles son esas ideas para fomentar las prácticas de autoprotección, cómo las podemos fomentar en Colombia. Y pues a manera de conclusión, lo que luego de todo el análisis y del estudio realizado, lo que encontramos especialmente es que el consumidor financiero en el contrato de seguros no debe tener un papel pasivo y es necesario que se fomente pues una cultura de autoprotección para que pueda tomar decisiones que mejoren su bienestar económico pues, y familiar, que sean decisiones acertadas, ¿cierto? Actualmente, y creo que todos pues nos podemos dar cuenta, existe una etapa en donde estamos en un extremo proteccionismo, pero es necesario que comencemos a avanzar pues, a una etapa de madurez en la que el consumidor financiero, además de seguir o de atender lo presentado en el artículo 6 de la ley 1328, sea un consumidor que sea activo, informado en la relación contractual y capaz de elegir de manera responsable y seria. Y también, pues, es el llamado, o la conclusión es que las autoridades judiciales también deberían comenzar a no tomar los asegurados o a categorizar más bien al consumidor financiero y analizar su responsabilidad y no tomar en cuenta que todos los consumidores son iguales, sino ya como lo ha venido también realizando el Tribunal Superior de Bogotá, a ir categorizando al consumidor financiero. Y el deber de información pues, del consumidor financiero debe convertirse en una obligación, no solamente en un deber que finalmente luego les dice, no, este deber no tiene ninguna consecuencia, sino que pues, en algún momento llegue a ser una obligación y que incentive pues, la revisión de los riesgos jurídicos y las cláusulas contractuales. Pues en ese caso no se pueden exigir conductas sobrehumanas a las aseguradoras y el compromiso pues debe ser bajo el principio de diligencia debida, mitigado pues cuando el asegurado conoce perfectamente su riesgo y contrata con pleno conocimiento de este, ¿cierto? Entonces, pues esta era como la disertación que les traía el día de hoy, muy enfocada a los deberes de autoprotección. Cuando aquí les comparto el QR donde pueden descargar el artículo completo, que en su momento pues se elaboró. Yo recuerdo que cuando lo estábamos elaborando, el tutor me decía que esto era una antítesis más que una tesis, porque iba como en contravía de todo lo que había planteado la Corte o lo que venía planteado en la Corte, pero siempre me ha parecido importante que todos conozcamos, tengamos claro cuáles son los deberes que nos corresponden como consumidores financieros y eso ahí hay que ir potenciando y reafirmando frente a las autoridades judiciales, porque finalmente, si bien hay un principio de que todos somos iguales ante la ley, hay ciertos momentos en que hay que ir clasificándonos como consumidores y hay, como en el caso de la profesional del derecho, pues tiene un conocimiento diferente del que podría tener otra persona que no tenga, pues, obviamente esos conocimientos.
Así que bueno, les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, estaré muy atenta. Sí, doctora Nali, muchísimas gracias. La verdad, muy completa su intervención. Además, que tocaste el punto más importante del comentario del deber de autoprotección y era el tema de la interpretación de ese consumidor sobre esas premisas de cómo lo ha establecido la Comunidad Europea. Tengo tres preguntas, doctora Nali. La primera pregunta que nos ha llegado acá ¿es posible afirmar que la Ley 1328, al crear los deberes, impone sanciones por no cumplir esos deberes? Esto por cuanto finalmente en muchos casos quedan como recomendaciones y no como normas de consecuencias adversas para los consumidores, precisamente conforme a los parágrafos del artículo sexto. Sí, exactamente. O sea, el parágrafo del artículo sexto de la ley 1328 es claro en que finalmente pues estos deberes que se consagran no deben generar una consecuencia negativa frente al consumidor financiero o más bien no pueden ser utilizados por las entidades financieras y aseguradoras para abstenerse de realizar los pagos correspondientes. Pero fíjense y observemos que ya las decisiones ciertas decisiones que ha emitido pues la Superfinanciera y el Tribunal Superior de Bogotá, que era lo que les mencionaba, ya ha ido cambiando un poco esa posición y se dan cuenta que cuando finalmente el asegurado, demandante, que va al proceso y menciona claramente que no leí el documento, no lo quise leer o lo leí y simplemente no me llamó la atención, pues es claro que se ha manifestado que hay una violación por parte de ellos de los deberes y nos damos cuenta que para la autoridad judicial se debe generar una consecuencia que en algunos casos ha sido la reducción del valor de la indemnización y en otros pues denegar completamente las pretensiones de la demanda. La segunda pregunta, muchas gracias, doctora Najli. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo puede fomentarse una cultura de autoprotección en el consumidor financiero, especialmente en el contrato de seguro? Sí, y fíjense que uno de los temas que nosotros mencionábamos en esta disertación es que esa cultura la debemos ir como alargando con la educación financiera, con las capacitaciones que se brinden a las diferentes entidades, es decir, fomentar a través de la academia, a través de las diferentes entidades capacitaciones al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces, a los diferentes gremios, a los asegurados, incluso la preparación a los intermediarios de seguros, todo lo que mencionábamos hace un momento, que es lo que nos va a permitir a nosotros irnos enfocando en que finalmente el consumidor o nosotros todos, porque todos somos consumidores, no podemos ser desprevenidos frente a los documentos o a la información que se nos pone de presente por parte de una entidad financiera o aseguradora. Estás en mute, Alex. Y finalmente una pregunta que creo que se respondió durante su disertación, pero bueno, como digamos que es una de las conclusiones más importantes de toda la presentación, inclusive del artículo, es de qué manera las autoridades judiciales pueden categorizar al consumidor financiero y evaluar su responsabilidad. Exactamente, allí lo mencionábamos y traíamos a colación esas decisiones que se han emitido incluso pues a nivel internacional en donde toman en cuenta un consumidor que es un consumidor medio, selectivo, ¿cierto? Incluso traemos a colación estas decisiones que ha emitido el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Bogotá en otros asuntos que es relacionados con publicidad engañosa y marcas en donde se tienen en cuenta una clasificación para el consumidor. Entonces, la propuesta es, venga, si en otras situaciones también se aplica esta clasificación, ¿por qué no traerlo a temas del contrato de seguros, hacer esa clasificación, promoverla, incluso tener en cuenta también que estas responsabilidades se pueden tener en cuenta o se pueden clasificar cuando uno lo evalúan como un buen hombre de negocio o como un buen padre de familia? ¿Se acuerdan que en el Código Civil nos hablan de el buen padre de familia? Venga, cuando se haga la categorización del consumidor, también evaluemos si esa persona tiene la capacidad de hacer o de leer o de tomar una decisión como lo haría un buen padre de familia, ¿cierto? Eso que en alguna vez conocimos pues en el derecho civil. El que todavía existe. Yo soy un buen padre de Así es, familia. así es. De todas maneras, yo quiero hacer un comentario, pues a título de cierre.
y que vale la pena mencionarlo. Digamos, a pesar de que su director de tesis planteaba que parecía una antítesis, yo no estoy tan de acuerdo porque al final de la historia, pues el derecho tiene mucho de largo y de ancho, ¿no? Y digo eso porque si bien de pronto hay muchas posiciones que jurisprudencialmente han decantado una posición que pareciera pacífica, nada impide de que se morigere de cierta manera en algún momento y ese artículo sexto de la 1328 va a tener una particularidad de aplicación interesante que inclusive con todas las sentencias que la doctora Nagli nos lo ha traído, pues las altas cortes y los tribunales lo han reconocido. Ese era el primer comentario. Y el segundo comentario también a título de cierre que quisiera hacer para aquellas personas que nos acompañan, estos son temas que hay que hacerle seguimiento permanente precisamente por la evolución rápida que están teniendo. Y la única manera sana de poderle hacer un seguimiento es estar atentos, por ejemplo, a las decisiones que se puedan ir desarrollando en instancias, por ejemplo, como las acciones de protección que está resolviendo la Superintendencia Financiera en su delegatura de asuntos jurisdiccionales y toda la segunda instancia que está resolviendo el Tribunal Superior de Bogotá, así como también esas acciones que se están adelantando ante la justicia ordinaria, que seguramente las conocerán los tribunales superiores en segunda instancia y eventualmente también Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay dos frentes de seguimiento para ver cómo va ese comportamiento jurisprudencial, cómo va a ir evolucionando, pero inevitablemente va a llegar a un punto en donde se va a tener que morigerar un poco esa posición, digamos, amplia de interpretación y proteccionista al consumidor, porque ya yo tengo miedo, porque yo sé de seguros, entonces a mí, yo soy un consumidor especializado. Entonces, digamos que en ese sentido, yo tengo que tener mucho cuidado, porque si no, para la corte, yo voy a tener que, me van a aplicar las normas de que yo no cumplí las normas de autoprotección. Entonces, no solo sería para mí, sino que en general hay que analizar ese consumidor cualificado, cuáles son esas características. Doctora Nasli, muchísimas gracias. Hemos sido muy No, respetuosos ustedes, del tiempo para todos. Son las 6:58 de la noche. Yo quiero destacar también otra cosa muy importante, doctora Nasli, usted que estaba muy concentrada exponiendo, usted tuvo atentas a 60 personas durante esta hora exactamente, fueron 60 personas permanentemente conectadas en esta tertulia. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por la completitud de su intervención, lo profundo. A la asociación también, muchas gracias por brindarnos este espacio a los capítulos. Seguiremos trabajando para poder, junto con todos los miembros del capítulo y de la asociación, traer otras experiencias también académicas que complementen el portafolio de influencia académica de la asociación. Doctora Carmenza, a todos los participantes y las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches. muchas gracias, Alex, y a Gracias. todos que se conectaron. Feliz noche. Gracias, doctora Nali. Está muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.